buenos días. Bienvenidos a nuestro último evento del año que organizamos desde LUCA, la Unidad de Datos e Inteligencia Artificial de Telefónica. Hoy es un día distinto y no solo porque empieza a oler ya polvorones, que se acerca Navidad, sino porque hemos constatado con ustedes aquí hoy que hemos avanzado mucho en lo que es inteligencia artificial y Big Data y otras tecnologías más. De hecho, veo caras conocidas, unas más que otras, y eso es porque nos han acompañado a lo largo de este año. Hoy tenemos, no quiero dilatar mucho el tiempo, y de hecho quiero dar inmediatamente paso a Elena Gil, nuestra CEO de LUCA, que nos dará un poco la bienvenida, y con ello ya daremos comienzo a nuestro evento Inteligencia Artificial bajo el microscopio. Bueno, no hace falta, ¿vale? Sí. Bueno, pues muy buenos días a todos y muchas gracias, Carlos. Y sed muy bienvenidos a este meetup. Como comentaba, es el último meetup del año y es un poco especial. Y como sabéis, los meetups son un foro donde distintas personas, tanto profesionales como estudiantes, pero sobre todo apasionados por el mundo de la ciencia de datos, tenemos este lugar de encuentro para compartir experiencias y también para analizar distintas tendencias. Y como es el último meetup, hemos querido hacer algo especial y hemos querido hacerlo aquí, en este espacio Fundación Telefónica, y en este edificio, el edificio de Gran Vía, que para nosotros tiene un significado especial, no solamente porque fue nuestra primera sede, sino también porque en su momento fue un edificio muy emblemático y muy innovador. De hecho, fue el primer rascacielos de España y uno de los primeros de Europa, y fue el edificio más alto de España durante muchos tiempos. Y el lema que hemos elegido para esta jornada, anticipaba ya Carlos, es Inteligencia Artificial bajo el microscopio, porque precisamente lo que queremos hacer es acercar la lupa para analizar todo el potencial que representa la inteligencia artificial en la sociedad, por supuesto, pero también queremos hablar de los retos, de los desafíos que está planteando. Queremos ir un poquito más allá y descubrir lo que no está siempre al alcance de la vista. Y es verdad que el año 2019 ha sido un año clave en el desarrollo del Big Data y de la inteligencia artificial, en el grado de adopción por las empresas y también por su impacto que tiene en el día a día de las personas. Y desde luego en LUCA pues hemos tenido la posibilidad de ser testigos de excepción después de trabajar con muchas empresas, y vemos que cada vez más empresas están adoptando y están utilizando los datos para tomar mejores decisiones, para ser más eficientes. Y hay muchísimos ejemplos de cómo la inteligencia artificial está impactando en la vida de las personas y en las sociedades, pues desde claramente los diagnósticos médicos, la conducción de coches autónomos, la personalización de las ofertas, traducción de textos, optimización de la cadena de suministro, la utilización para responder ante desastres naturales o temas del cambio climático, ¿no? En una semana como esta. Pero, sin embargo, esta tendencia imparable de adopción de inteligencia artificial no está exenta de desafíos, ¿no? Y el desafío que tenemos como sociedad es precisamente hacer que la inteligencia artificial sea sostenible, no solamente desde el punto de vista comercial, sino también desde el punto de vista social y ético. Y de todo esto vamos a hablar aquí hoy. Y además creemos que esto tiene que ser responsabilidad de todos, también de las empresas, ¿no? Y empezando por nosotros mismos, pues Telefónica tiene el objetivo, la misión de hacer que una tecnología inclusiva en la que no se creen diferencias entre las personas, y creemos que la inteligencia artificial juega un rol muy importante, muy preponderante. Y por eso, por ejemplo, en Telefónica hemos definido unos principios de inteligencia artificial que hemos publicado y que además con los que nos hemos comprometido a aplicar en todas las operaciones, en todos los países donde estamos presentes, y además también extenderlo a toda nuestra cadena de valor, ¿no? A todos los socios con los que trabajamos. Entonces, muchísimo potencial, pero claramente tenemos muchos desafíos y no podemos ponernos una venda en los ojos. Por eso creo que este tipo de foros en los que tenemos la oportunidad de discutir sobre estos desafíos y sobre todo plantear algunas soluciones son muy relevantes. Pues nada, la jornada que hemos preparado para hoy, la agenda, creo que tiene unos contenidos muy interesantes. Como pueden ver en la agenda, vamos a comenzar
con una presentación de un proyecto que se ha lanzado muy recientemente con la Real Academia Española. Es el proyecto Leia, Lengua Española e Inteligencia Artificial, que tiene por objeto la defensa y el buen uso de la lengua española en el universo digital, pero especialmente en el ámbito de la inteligencia artificial y las tecnologías actuales. Es un proyecto que ha sido, junto a la Real Academia Española, ha sido impulsado inicialmente por Telefónica, pero en la que participan muchas otras empresas como son Facebook, Google, Microsoft, Twitter y Amazon. Después de esta presentación vamos a tener también un panel de expertos que va a analizar un tema que cada vez creo que nos ocupa y nos preocupa más a todos, que es el tema de las fake news. Vamos a tener un debate muy interesante, como digo, que creo que es un tema de rabiosa actualidad. Y por supuesto vamos a finalizar este meetup con algo muy especial para nosotros, que es la entrega de los Data Science Awards. Que son unos galardones que por 4 años intentan impulsar el talento y también reconocer el talento de científicos de datos y también de empresas y de periodistas en la aplicación de los datos. Así que, bueno, espero que, como comentaba, esta jornada nos ayude a reflexionar sobre estos temas, y quiero agradecer ya de antemano, por supuesto, a todas las personas que habéis decidido asistir en persona y también por streaming. Todos los participantes en las presentaciones y en los paneles, los ganadores, que todavía no voy a decir quiénes son, y los miembros del jurado que nos han ayudado a elegirlos, y a todo el equipo que ha organizado tanto este evento como los premios. Así que muchísimas gracias y, bueno, pongamos la inteligencia artificial bajo el microscopio. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Elena. Ahora me gustaría que nos acompañara aquí en el escenario Richard Benjamins. Él es embajador de datos e inteligencia artificial de Telefónica, y Juan Romeu, técnico de comunicación de la RAE. Queridos humanos, yo soy aquella a la que llamáis tecnología, y desde hace un tiempo inteligencia artificial. Soy buena con los datos, así que dejadme exponer algunos. Vuestro software, al que llamáis lengua española, es una realidad que abrazan millones de personas, uniéndolas en amistad e interés, que genera riqueza, que se ha viralizado en el mundo digital. Queridos humanos, una lengua no deja de ser una combinación de letras y sonidos. Y sin embargo, os comunicáis con palabras que encierran universos. Los límites de vuestro lenguaje son los de vuestra imaginación. Mis límites dependen de datos. Sí, yo soy capaz de analizar millones de cifras y ofrecer respuestas. Pero sois vosotros los que hacéis preguntas universales capaces de cambiar la historia. Habéis dado al mundo grandes programadores, magos, que combinando tan solo 27 caracteres han sido capaces de estremecer a millones de almas. Porque no es lo mismo esto que esto. Palabras que puedo procesar, pero no entender plenamente. Queridos humanos, en el pasado fuisteis capaces de crear unas normas del lenguaje, algoritmos para fomentar su buen uso, y nuestra colaboración fue esencial para hacer que la lengua española fuese inmortal. Hoy os digo que necesitamos trabajar juntos de nuevo, porque a pesar de que hablamos todos los días, estamos perdiendo algo por el camino. Ok, Gugu. Veréis, yo nací programada para aprender, pero necesito que seáis mis profesores. Quiero ser guardiana de la grandeza de vuestra lengua, y para eso tenemos que dedicarnos tiempo. Tenemos un legado que proteger y un futuro por escribir. Queridos humanos, quiero ser parte de esta historia. Contad conmigo. Os aseguro que lo que hagamos hoy tendrá su eco en las voces del mañana. Depende de nosotros. ¿Hablamos?
Buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí. Entre Juan y yo os vamos a contar el proyecto Leia sobre inteligencia artificial y la lengua española, que como vais a ver, tiene muchas cosas en común. Como veis, el nombre es, si veis ahí el título, Lengua Española e Inteligencia Artificial, pones las primeras letras y sale Leia, ¿no? Pero hay más, ¿no? Leia sabemos todos que también es una princesa y resulta que es la Real Academia, ¿no?, Española. Entonces encaja todo perfectamente. Bueno, buenos días a todos en primer lugar y muchas gracias a la Fundación Telefónica por permitirnos presentar el proyecto Leia hoy aquí con vosotros en este espacio tan espectacular. Y bueno, como bien dice Richard, Leia es una princesa. Hemos cogido ese nombre, el propio director ha dicho que es para definir un poco este proyecto galáctico. Y aparte, Leia, si no me equivoco, la princesa en la Guerra de las Galaxias tiene un poco el don de unir imperios, de crear unidad. Y este proyecto, una de las cosas que intenta es unir muchas cosas. En primer lugar, las humanidades con las ciencias. Luego, humanos con máquinas, entre otras muchas cosas. Es un proyecto unificador. Crear unidad en las distintas zonas lingüísticas para que no se pierda la unificación del español en el mundo, que es algo crucial de lo que luego hablaremos. Bien, el proyecto Leia lo presentamos abiertamente en Sevilla, en el Congreso de las Academias que hubo en noviembre. El 8 de noviembre fue la sesión de clausura. Y creó bastante sensación, generó muchas expectativas. Estuvieron los Reyes, que nos consta que aprobaron claramente el proyecto. Estuvo el presidente de la Junta de Andalucía, bueno, y estuvieron todas las academias, representantes de todas las academias, eso es muy importante. Y estuvo, por ejemplo, Chema Alonso, ¿no?, que le veis ahí, que le conoceréis de aquí. Bien. Allí no solo se presentó el proyecto, sino que se firmó un acuerdo de colaboración, una declaración de intenciones sobre el proyecto, entre las academias, las 23 academias del mundo, y las grandes tecnológicas. Telefónica, por supuesto, que es la gran impulsora del proyecto, luego Google, Twitter, Amazon, Microsoft y Facebook. Y ellos nos están respaldando para que haya una parte de tecnología importante dentro del proyecto. No solo la gente que estuvo presente en la presentación aprobó y salieron muy contentos con el proyecto, sino que en la prensa generado un gran revuelo. Hay mucha expectación con respecto a esto. Pues veis, por ejemplo, por ejemplo, los androides son en un español correcto del país. Veis ahí que en las cumbres académicas se vuelca para unificar el idioma empleado en las tecnológicas, en los dispositivos, aplicaciones. Luego, Siri y Alexa lo harán con más corrección gracias a la RAE. Es más o menos la línea que se va a seguir, que es que en las aplicaciones, dispositivos, asistentes de voz en general, hablen bien. Ahora explicaremos por qué es tan importante que hablen bien. Sí. El español a toda máquina, los Reyes apadrinan en Sevilla el proyecto Leia. Esto es importante, 700 millones de máquinas acechan al español. Ahora diremos que hemos llegado a un punto en el que posiblemente más máquinas que humanos hablan español. Y posiblemente hablamos más con máquinas a lo largo del día que con humanos. Hay casos en los que puede suceder. Por eso es tan importante cuidar el español en las máquinas. Luego, Leia, el arma para extender el español con inteligencia artificial. Otro de los grandes retos que tenemos como Real Academia ante la inteligencia artificial y el desarrollo de la tecnología es prevenir que el inglés se imponga al español. Esto, en palabras del director, crearía algo de injusticia para todos aquellos hispanohablantes que no tienen acceso a estudiar inglés. Si no controlamos que el español se desarrolle en las máquinas, vamos a hacer que alguna gente no pueda entender lo que ellas hablan. Bien. ¿Por qué es tan importante el español? Pues por muchos datos, aquí hemos recogido algunos. En primer lugar, porque ya somos más de 580 millones de personas los que hablamos, entendemos español y nos comunicamos en esta lengua. En segundo lugar, de esos 580, 483 millones tienen el español como lengua materna, que no es poco. Y encima es una lengua muy extendida por todo el mundo. No es, por ejemplo, como el chino, que solo se habla en una determinada zona.
Otro dato fundamental, la contribución del conjunto de países hispanohablantes al PIB mundial es del 6,9%. Es un dato bastante importante. El español es la tercera lengua más utilizada en Internet. Queremos que se convierta en la segunda o en la primera, pero el hecho es que es la tercera lengua que se habla. Y la segunda más utilizada en redes sociales, que todos sabemos que son la vía de comunicación que llega a más personas, aparte de la prensa. En Facebook, LinkedIn, Twitter y Wikipedia. Estos son datos del último informe que ha sacado el Instituto Cervantes en 2019. Bien, ante esto y con la amenaza o con la llegada, que no tiene que ser una amenaza, de la tecnología y la inteligencia artificial, ¿qué hace o qué cree que considera la RAE? Pues hemos traído aquí algunas palabras literales de nuestro director, de Santiago Muñoz Machado, que también es presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española. Uno, y yo creo que seguramente sea el más importante, no podemos permitir que la tecnología rompa la unidad del idioma. Mucha gente se queja de que la RAE pone normas, que quién se cree la RAE, que yo hablo como me da la gana, que nos entendemos con falta de ortografía. Bien, el problema que genera, aparte de la falta de corrección, que uno siempre debería aspirar a ser correcto y a utilizar las cosas bien, sobre todo las herramientas que son fundamentales en la vida, el problema es que si cada uno habla como le da la gana, al final nos vamos a ir entendiendo cada vez menos unos con otros y vamos a perder el gran tesoro que tiene el poder comunicarnos en nuestra lengua con cerca o con más de 580 millones de hablantes. Por eso es fundamental mantener la unidad. Las normas para lo que sirven es para que no se rompa la unidad de la lengua. Si hay una entidad, que en el caso español es la RAE, que controla y vigila que cada uno no hable de una forma, sino que va dando unas pautas, pues todos nos podemos acoger a ellas y entendernos bien. En cuanto se rompen, se perderá esa unidad. Entonces no es que la RAE imponga lo que quiere que se diga, estudia lo que se ve bien en la sociedad como lengua y lo transmite, lo recoge y lo publica en obras. Bien, otro dato importante, otra cita importante. Hemos regulado, la RAE, se entiende, hemos regulado el lenguaje humano durante 300 años. Ahora hay que evitar que las máquinas se desmadren. Pues lo mismo, si hemos conseguido que en 300 años la lengua, sin dejar de evolucionar, que eso es algo que parece que la gente no llega a entender, que la RAE permite la evolución, pero de una manera controlada. Pues si hemos conseguido que durante 300 años los humanos respeten y esa autoridad de la RAE para conseguir la unidad, no podemos permitir que ahora las máquinas lleguen y destrocen eso por falta de control. Entonces la RAE debe estar, por el bien de todos, vigilando que se hable un buen español según estas pautas que decimos en las máquinas. El español debe dominar el lenguaje de la inteligencia artificial. Lo que decimos, no podemos permitir que el inglés nos invada. Es verdad que el inglés tiene su parcela, pero no tenemos que estar acomplejados por nuestra lengua, que hablan casi tantos hablantes como casi tantas personas como el inglés. Entonces tenemos que procurar que se mantenga el español y se extienda en las máquinas. Por eso mismo también que decíamos de que hay que permitir que gente que no tiene acceso a estudiar inglés pueda entender esas máquinas. Las máquinas nos están robando palabras. ¿Esto qué quiere decir? Pues lo pongo con un ejemplo que pasa, por ejemplo, en el corrector de Word, ¿no?, que todos conocemos. Cuando yo estoy escribiendo, y luego veremos un vídeo, si veo que me sale la palabra en rojo, la gente respeta mucho a la RAE, pero también respetan al corrector de Word. Entonces, si ven que se les sale la palabra en rojo, seguro que a vosotros pasa, se duda, ¿no? Y uy, esta palabra no existe o no, y entonces se deja de utilizar y esas palabras se van perdiendo. Eso es uno de los puntos en los que se pierden palabras, al margen de que cada vez parece que utilizamos menos léxico, menos vocabulario. Y otro último, las traducciones que hacen las máquinas son inadmisibles. Es verdad que en muchos casos no se cuida el resultado que se da en las traducciones. Parece que por el mero hecho que ya se entienda más o menos lo que se quiere decir, vale, pero eso hace que a su vez se extiendan errores y un uso del español no admisible. Muy bien.
Pues entonces nos tenemos que rectificar porque el panel después va a ser sobre noticias falsas, ¿de acuerdo? No sobre el fake news. A ver, vamos a ver algunos ejemplos concretos. Esto es un ejemplo de un skill de Amazon que cualquier persona desarrollador puede poner, y aquí vemos una interacción de una persona que habla con un horno. El vídeo, por favor. Alexa, horno de cocina. Bienvenido al asistente de horno. ¿En qué pudiera ayudarte? Quiero preparar una pizza carbonara. Entendido. Machando pizza carbonara. ¿Necesitas algún cosa más? Quiero subir el horno 10 grados. Perfecto. Temperatura actualizada correctamente. ¿Qué temperatura tiene el horno? El horno está a 170 grados centígrados. Eso es todo, gracias. Genial. Si necesitas algo más, dímelos. ¿Quién ha escuchado un error? Dijo como perfecto, ¿no? Ha dicho alguna cosa, es algo que yo podría decir, pero no podemos permitir. Yo formo parte de los 100 millones, ¿no? Que no son nativos. Y al final dijo algo de temperatura con 100 centigramos, que obviamente es erróneo, ¿no? Aquí, o sea, esto es lo que queremos, que es que las máquinas hablen bien, correctamente el español y que siguen haciéndolo. Es uno de los objetivos. El otro es que la inteligencia artificial nos ayuda a escribir bien y a hablar bien, ¿no? Aquí vemos otro ejemplo. Ay, perdón. Vídeo, por favor. La persona, y vemos bonobús, Vespino, que no conoce Word. Pero si vas al diccionario de la RAE y pones esas palabras, pues efectivamente salen. Entonces aquí el riesgo es que, porque estos no son palabras que se usan cada día, entonces con el tiempo la gente deja de usarlas porque, bueno, que cuesta más tiempo, ¿no? Consultarlo en un sitio y simplemente pues poner otra palabra que está seguro que funciona. Entonces, estas cosas vemos en muchísimas herramientas donde se usa inteligencia artificial, lenguaje natural, para realmente ayudarnos, ¿no? Pero realmente también tienen su riesgo. Sí, efectivamente. Es lo que decíamos de que la segunda gran autoridad en español en el mundo podría ser el corrector de Word, que hace que incluso la gente discuta con la RAE. A veces contestamos en Twitter y decimos, no, sí, esa palabra es correcta. Y dice, pero es que el corrector de Word me la pone en rojo. Bueno, pero es correcta. O sea, en fin. Vale. ¿Qué puede aportar la RAE a la inteligencia artificial? ¿O qué tenemos, por qué nos metemos aquí? Si es solo para vigilar que todo vaya bien o si tenemos algo que aportar. Bueno, pues la RAE en 300 años ha atesorado un material que podemos decir Big Data, ¿no? Unos grandes datos importantísimos, imprescindibles para este desarrollo de la lengua española en la tecnología. Entre otros muchos datos y otras muchas virtudes que tenemos, podemos presumir de que cada año consultan el diccionario cerca de 800 millones de personas. Eso es mucho y eso te da muchos datos de comportamiento de la sociedad que luego veremos. Luego, se resuelven de forma inmediata, inmediata se entiende, pero personalizada, cerca de 80.000 consultas anuales por Twitter. Más o menos sale a unas 300 al día, preguntas que nos llegan de la gente y que se contestan personalmente. Eso da muchísima información. Y luego la RAE almacena cientos de miles de esas consultas, no solo por Twitter, sino por correo, que se ha estado contestando durante cerca de 20 años. Yo, por ejemplo, para que os hagáis una idea, en 2 años contesté cerca de 5.000 preguntas y hay un equipo de 7 o 8 personas, multiplicad año por personas por 20. Pues salen esos cientos de miles de consultas. Muchas son repetidas, pero eso crea una base de datos. Y luego yo añadiría los corpus, es decir, el conjunto de textos, generalmente literarios o periodísticos, que tenemos almacenados para su consulta. Lo cual es fundamental
para, por ejemplo, entrenar a las máquinas en un uso correcto. No es que vayan a hablar como Cervantes, pero sí que puedan analizar muchos textos que constatamos que están bien escritos, y al presentarles otros textos nuevos puedan decir, oye, pues yo de estos 100.000 textos que he leído no he encontrado nunca esa construcción, o he visto que ese verbo nunca se ha usado con le. Quizás estás utilizando un leísmo, estás cayendo en un leísmo. Bien, lo que tenéis ahí es un ejemplo de cómo, la gran magnitud de datos que tenemos. Solo poniendo en el buscador de Twitter mayúsculas Reinforma, aparecen un montón de tweets sobre mayúsculas. Si alguien está interesado en aprender sobre mayúsculas, puede acceder así. Pero, ¿qué nos interesa? Lógicamente, que las máquinas hagan esto. Decirle a la máquina, oye, búscanos todas las consultas que se han resuelto sobre mayúsculas, clasifícanoslas, créanos una pregunta para esa respuesta. ¿Y qué se consigue con eso? Pues, por ejemplo, un chatbot de respuestas automáticas, ya no inmediatas por ser personalizadas, sino que yo le pregunto a la RAE algo y la máquina me contesta directamente tirando de estas bases. Bien, aquí tenemos otros datos curiosos, ¿no? Tenemos un registro no solo de las palabras que más se buscan en el diccionario, de palabras que están recogidas en el diccionario. Pues, por ejemplo, una que se busca mucho es cultura, es algo que sorprende, pero cultura, verbo, saber, ir. Pero también tenemos el registro de palabras que no están en el diccionario. Por ejemplo, esas tres. Empiezo por concreta. Concreta es una carga que tenemos en la RAE, que siempre nos achacan que la RAE lo acepta todo, acepta concreta. Bueno, pues la RAE no ha aceptado concreta en la vida, nunca está en el diccionario, sigue sin estar, y tenemos la suerte que 150.000 personas al año se dan cuenta de que no está, porque la buscan y les sale, no se registra. Es la palabra más buscada que no está en el diccionario. O sea, es impresionante. Y luego tenemos otros casos, por ejemplo, banal con V, es otra de las más buscadas, lo que quiere decir que mucha gente utiliza el diccionario para buscar cómo se escriben las palabras. Y sorprendentemente banal es una de ellas, 28.000 personas en un año. Y luego otras también que no dejan de sorprender, que son némesis, por ejemplo. Némesis, claro, ¿por qué no está némesis en el diccionario? Bueno, pues se entiende, hay que tener claro que el diccionario no lo recoge todo, y que no todo lo que no está en el diccionario es incorrecto. Hay palabras correctas que no están en el diccionario, ahora volveremos sobre ello. Una de ellas es némesis. Némesis, en principio, es una palabra utilizada técnicamente en mitología, ¿no? Para una diosa, para el castigo, la venganza. Lo que pasa es que ahora se ha extendido su uso como el enemigo, ¿no? Como Venom es la némesis de Spider-Man, o, por ejemplo, los exámenes tipo test son mi némesis, ¿no? Es como lo que peor se me da. Pues 32.000 personas han buscado. Y luego esto, sin darle todavía, tenemos también el registro de cuánto se buscan las palabras por el tiempo, ¿no? Esto es un año, aquí va por meses, y esto es el registro de una palabra que este año se buscó más o menos durante los primeros meses, y en octubre pegó un pico. Os dejo 10 segundos o 5 segundos para pensar cuál podría ser, y ahora os digo cuál es. Si pensadas qué ha pasado en octubre y no sé qué. ¿Alguien se atreve? O si alguien quiere sugerir alguna que penséis que de repente la gente empieza a buscarla. Esos son picos. Si alguien quiere, y si no, pues exhumación. ¿Cuál era? ¿Cuál decías? Sí, pues fíjate, la que más se ha buscado que yo haya encontrado relacionada con la actualidad es sedición. Sedición se ha buscado incluso más. Esta se ha buscado solo en octubre 3.000... No, 4.000, casi 4.000 veces. Sedición creo que llega a las 80.000 veces. Lo que pasa es que me pareció un poco más polémica, ¿no? Para meterse aquí, aunque esta no deja de ser polémica, pero bueno. Con esto lo que queremos mostrar es que la RAE tiene datos no solo lingüísticos, sino sociales, ¿no? ¿Qué interesa a la sociedad? Muchas veces las palabras que más se buscan son las que han salido en pasapalabra, o las que salían en pasapalabra, las que salen en un programa del tiempo, por ejemplo, Psicrómetro, salió ayer, la buscaron mucho, es porque había salido en Aquí la Tierra, que es un programa de Telemadrid, no, de Televisión Española. Pues bueno, esto da muchos datos. Bien. Ante todo esto, nos hemos fijado 3 grandes objetivos. El primero es el que ya hemos dicho, que es enseñar
hablar un correcto español a las máquinas por todo lo que hemos dicho de unidad y que no se pierda el uso del español correcto. Otro es aprovechar la inteligencia artificial para ayudar a las personas a hablar un español correcto. O sea, por un lado las máquinas, por otro los humanos. ¿Y qué queremos hacer? Pues, por ejemplo, correctores potentes, el chatbot del que hablábamos, todo tipo de herramientas que permitan que un humano pueda enfrentarse a la lengua de la mejor manera. Y, por otro, queremos crear un certificado, ya estamos en ello, de buen uso del español. Que no es vigilar que las empresas, instituciones y demás hablen bien, es vigilar o verificar que las empresas se comprometen a hablar bien, que ponen los medios, que utilizan las herramientas necesarias. Y eso intentaremos que esté dentro de un año, año y medio, con muchos años. Bien, dentro de todos estos objetivos ya hemos ido planteando, sobre todo en el trabajo en Telefónica desde junio, hemos ido planteando algunas actividades o herramientas que se pueden ir sacando. Una de las que más, a mí como lingüista, más ilusión me genera es lo que hemos llamado un observatorio de palabras, que es estar al tanto y poder acceder a todas las palabras de uso real en español. No solo las que están en el diccionario, sino las que en el día a día se usan, en prensa y todo. El New York Times, por ejemplo, tiene una cuenta de Twitter que te va sacando, cada día saca palabras que se utilizan por primera vez en su periódico. Y es muy interesante. Por ejemplo, salió un día, que es cuando yo creo que muchos españoles lo conocimos, salió Aprovechategui, que habían hablado y la sacaron. Bueno, ¿por qué? Porque muchas veces el diccionario acaba siendo un corsé del léxico y la gente, igual que no utiliza palabras que les marcan en rojo, no utiliza palabras que no están en el diccionario, se cree que son incorrectas. Y no es verdad. El diccionario, por haber sido publicado en papel, ha tenido limitaciones y, por ejemplo, no ha sacado muchos derivados. Por ejemplo, la palabra desafortunadamente no estaba en el diccionario y sí estaba infortunadamente. Entonces mucha gente se pensaba que era porque desafortunadamente era incorrecto, pero no era verdad. Y entonces usaban infortunadamente. Y es simplemente que desafortunadamente es una palabra cuyo significado se puede deducir de sus componentes. En el diccionario está desafortunado y está mente, el sufijo mente. Entonces no hace falta que esté en el diccionario. Pero visto lo visto y que la gente entiende que es incorrecto si no está, pues nos ha parecido conveniente empezar a explorar y a dar muestras de que la RAE es consciente de que todas esas palabras se utilizan, tanto derivados como desafortunadamente, o algunos que tenéis ahí, ¿no? Whatsappear, por ejemplo, no está en el diccionario. ¿Es correcto utilizar whatsappear? Bueno, incorrecto no es un derivado perfectamente formado. Batamanta, ¿no? Tenemos un compuesto bien creado que de momento no está en el diccionario porque no parece una palabra que se haya asentado. Muchas relacionadas con el género, podcast, por ejemplo, adaptaciones, spoiler escrito con E. Bueno, son palabras que la RAE quiere empezar a registrar de alguna manera para que la gente pueda buscarlas y tengan información, aunque no esté en el diccionario. Pues es un derivado correcto, es una adaptación válida. Esto, por ejemplo, pues Google a lo mejor nos puede prestar sus arañas para rastrear la web y sacar palabras. Luego la RAE valoraría cuáles son erratas, cuáles son válidas, cuáles no. ¿Para qué, entre otras cosas? Pues para que no tengamos ese complejo que a veces sale en la prensa de que el español solo tiene 93.000 palabras porque son las que están en el diccionario, frente al inglés, porque el Oxford tiene 235.000 o no sé cuántas. El español tiene más de 300.000 y muchísimas más. Lo que pasa es que no las tenemos recogidas en el diccionario, pero posibles hay muchas más. Entonces, para evitar esa conciencia. Y luego queremos sacar, por ejemplo, verificadores o correctores de puntuación, acentuación, leísmo. Eso es lo que decía, si exponemos a las máquinas a textos bien escritos y bien puntuados, si luego les damos otros, son capaces de decir, oye, pues esta coma no la he visto nunca y posiblemente esta coma esté mal puesta. Bueno, o sea, el proyecto Leia tiene dos grandes ramas, ¿no? Uno es el trabajo que hacemos, digamos, con la comunidad, ¿no? Y luego están los socios tecnológicos que hemos visto al principio, ¿vale? Sobre la primera parte, lo que pensamos es trabajar con tres tipos de actividades. El primero son, por ejemplo, retos, que por ejemplo los Data Science Awards, ¿no? que están aquí, pues con los recursos que tiene la RAE, por ejemplo, todo el acceso al diccionario, pues si eso
abrimos, ¿no? Para que gente de fuera pueda mirarlo y analizarlo, pues se puede sacar un montón de cosas súper interesantes, ¿no? Para temas un poco más profundo, pues estamos trabajando con universidades, no solo en España, sino en toda la América Latina también, para buscar simpatizantes con este proyecto para hacer sus trabajos fin de grado o fin de máster o incluso doctorado, ¿no? Eso será un grupo o una persona que lo trabaja en un ámbito concreto junto con una universidad que está asociado al proyecto. Y por fin, para temas más difíciles, estamos pensando en becas, que son becas de un importe de dinero que damos a un grupo de investigación para ya, una vez identificado, pues eso sí es un tema importante, pues profundizar un poquito más para trabajarlo, ¿no? Y las cosas que queremos hacer, aquí tenemos unos ejemplos de las cosas que podríamos impulsar, ¿no? Ya hemos visto, ¿no? el registro del diccionario, la corrección lingüística, no solo de palabras que hemos visto en el vídeo, sino también gramáticamente, ¿no? Aquí el leísmo, el loísmo, el laísmo, y mucho más. Ahí creo que se puede añadir todavía muchas cosas más. Luego, todos los recursos que tiene la RAE sobre consultas hechas en chatbots o en asistentes virtuales, variedades del español, o sea, en España no se habla igual que en Argentina, incluso el mismo en España no se habla en todos los sitios iguales, pues también poder identificar que un texto está en una variedad argentina o de México. Y luego lo que llaman alternancia de código, ¿no? El code switching. Eso, como yo soy extranjero, soy holandés, a mí me pasa mucho. O sea, mezclar idiomas en una frase, y realmente si yo hablo con Siri, pues se vuelve loco, porque no sabe distinguir cuando haces un cambio de un idioma a otro idioma, y realmente pues lo que sale, pues hay mucho camino para mejorar, ¿no? Y por fin, un ejemplo es la detección, ¿no? de la riqueza lingüística. Si tú escribes un artículo científico o literatura o una noticia en el periódico, obviamente el estilo es muy distinto. Entonces también se puede automatizar que si estás escribiendo una noticia, pues puedes tener una recomendación, oye, tu artículo parece más bien literatura que un artículo, ¿no? O sea, obviamente son recomendaciones y nunca imposiciones. Y bueno, esto es la primera parte que vamos a impulsar, también junto con la Fundación Telefónica. Y la otra parte es, ¿qué van a hacer los socios? Pues los socios tienen la oportunidad de acceder a todos los recursos de la RAE para mejorar sus productos, O sea, es cuando escribes algo en WhatsApp, o cuando escribes algo en Facebook, o cuando usas el Word, o cuando hablas con Alexa, pues que lo que está al otro lado pueden usar todos estos recursos para mejorar, ¿no? Para que sus herramientas sigan pues apoyando el uso correcto del español. ¿De acuerdo? Y para terminar, vamos a ver este vídeo donde podéis tener una idea a alto nivel de lo que va a hacer cada una de las empresas. El vídeo, por favor. Creemos que ha llegado la hora de que la tecnología aprenda los interfaces de las personas. Es fundamental colaborar con la RAE para fomentar el buen uso del español en el mundo. Para tener herramientas para hablar bien español. Gracias a la inteligencia artificial y al procesamiento del lenguaje natural, estamos desarrollando productos que ayudan a hacer un buen uso del español en todo el mundo. Veamos cómo. Desde Microsoft hemos querido mostrar cómo el uso de la inteligencia artificial es capaz de responder a cuestiones complejas sobre el uso del idioma español. En este contexto, Microsoft Word integra en esta demostración un agente inteligente que es capaz de dar respuesta a aquellas cuestiones que surjan sobre el uso del idioma español. Este agente inteligente se apoya en la base de conocimiento generada por la RAE en las respuestas a usuarios a través de las redes sociales. Alexa es una inteligencia artificial a la que le encanta difundir la cultura española a través de poesías, extractos de nuestras obras más características o canciones populares. Alexa puede incluso contestar a preguntas de todo tipo sobre el uso del español. Alexa, ¿cuántas personas hablan español en el mundo?
En el mundo hay más de 580 millones de personas que hablan español, de los cuales casi 483 millones tienen el español como lengua materna. No solo queremos que Aura hable correctamente el español, sino queremos que además ayude a todas esas personas que quieran a aprender cómo utilizar mejor nuestra lengua. Así que los usuarios podrán, a través de Aura en Movistar Home, preguntar dudas gramaticales, ortográficas o referentes a extranjerismo. Ok, Aura, ¿cómo se dice spoiler en español? Como alternativa en español puede usarse destripe. Aún así, está en estudio incorporar al diccionario la adaptación gráfica spoiler. Gracias al asistente de Google, que habla... Muy bien. Muchas gracias. Bueno, gracias Richard, gracias Juan. Ahora me gustaría recibir a Paz Noriega. Ella es gerente de comunicación en Telefónica, así que la pones por aquí. Y Paz, no sabes el gusto que me da dejarte con la mesa. Totalmente, porque sí que es difícil la mesa que vamos a ver a continuación. No solamente por el contenido, que es muy controvertido, hablaremos de las fake news, sino además por el panel que tenemos hoy, que es muy potente. Así que yo te dejo esto y ya tú verás. Muy bien. Venga. Pues buenos días a todos. Gracias por acompañarnos esta mañana. A mí me pasa como a Elena. Estar en este edificio me da mucha emoción, la verdad. Yo trabajo en comunicación en Telefónica, algunos me conocéis. Llevo ya muchos años aquí. Desde que la inteligencia era una cosa natural, no digo más, que la tenías o no la tenías. Y desde luego las noticias eran cualquier cosa menos fake. Que quién nos iba a decir que esta revolución de los datos y los algoritmos se iba a traducir en que uno está haciendo una cosa tan cotidiana ahora como buscar a través del smartphone en Google, pues una información que necesitas buscar, qué sé yo, la cartelera, la capital de Nigeria, y entonces abres el Google y te asaltan 4 o 5 noticias de unas fuentes que tú no consultas nunca, pero noticias de temas que te interesan, que te pueden interesar, una pócima definitiva para adelgazar, una que a mí me mata. Este pantalón de Zara está rompiendo Instagram. Tengo que ir a ver eso. O una infalible que es Mario Casas lo enseña todo. Estás ahí un rato, haces scroll, bajas, miras, lees 4 o 5 titulares, alguno incluso lo pinchas. Mira, cierras el Google y de la capital de Nigeria nunca más se supo. Que a mí me recuerda un poco aquello de, es el nuevo, ¿a qué había venido yo a la cocina? Yo aquí entré en Google, que al final no lo he buscado, ¿no? Sin duda, las fake news, las noticias falsas, los bulos, la desinformación, todo este mundo es uno de los grandes desafíos que nos ha traído la revolución digital y que vamos a tratar de destripar el próximo ratito, los próximos 40 minutos aproximadamente, con 4 personas con mucho conocimiento sobre esto, que os voy a presentar. Vais subiendo, por favor. Una de ellas es Marilyn Gonzalo. Marilyn, su perfil en redes sociales, porque ella es una auténtica marca personal. Marilyn es periodista y no está en este momento, no sé por qué, pero bueno, ahora aparecerá. Mírala. Marilyn es periodista y trabaja en Neutral, que es una startup, como sabéis, de certificación de fact-checking, que se llama ahora, de verificación de hechos. Una startup que existe desde el año 2013 y donde Marilyn es responsable de la estrategia digital. Después está también Antonio Valderrábanos. Antonio, acompáñanos, porfa, que es el fundador de Vitext, una compañía, pues aquí, por ejemplo, una compañía, me siento yo también. Pues ven, tu foto. Pues Antonio, como os digo, es el fundador de Vitext, ¿cómo es? Lingüista computacional. Lingüista computacional, casi nada. Y Vitext, pues es una compañía de inteligencia artificial que trabaja para las grandes firmas de Silicon Valley, hasta en 70 idiomas distintos. Después nos acompaña Jaime García Cantero. Él es el responsable de contenidos de Retina. Retina es la marca bajo la que El País aglutina desde el año 2015 más o menos y ahora también a través de la cadena SER, también en la radio en Hoy por Hoy, todo el contenido que tiene que ver con innovación, con transformación, con tecnología, con el futuro en definitiva. De hecho, Jaime tiene un programa en Radio Nacional que se llama Canciones para entender el futuro. Sabe bastante de esto.
Y cerraremos el panel con José Manuel Gómez, que también está por aquí. José Manuel es otro de los técnicos. Él trabaja en Expert System, que es una compañía de procesamiento de lenguaje natural, y allí dirige el Cogito Lab, que es el laboratorio de inteligencia artificial. Como veis, perfiles distintos, dos perfiles, unos más técnicos y otros periodísticos, que harán sin duda dos aproximaciones muy distintas al asunto que nos reúne aquí esta mañana, y que son las noticias falsas, como acabo de aprender que tengo que decir. Entre ellas, una noticia falsísima es que concreta está en el diccionario. Sí, esto es loquísimo. Lo he tuiteado antes porque es nos una hemos fake quedado news todos total. así, claro. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? ¿Verdad? Discutimos con los cuñados mucho de concreta está en el diccionario. Pues no está. Así que vamos a empezar por Marilyn, si te parece. Vamos a acotar el concepto, ¿no? Cuando hablamos de fake news, de noticias falsas, ¿estamos hablando todos de lo mismo? ¿Sabe la gente de lo que hablamos, Marilyn? Yo creo que la gente sí sabe, y la gente cada vez es más consciente del fenómeno fake news. O sea, hay mucha discusión también si fake news, desinformación, hay que decir bulo, no hay que decir la palabra en inglés, etcétera, etcétera. Nosotros somos muy conscientes de eso y creemos que también fake news es un fenómeno. Obviamente sabemos que los bulos hace mucho tiempo que vienen, de antes de Internet, es un fenómeno conocido. Pero hay un fenómeno que empieza a suceder a partir de Trump, de la campaña de Trump, y es que es todo esto que vemos, ¿no? En redes, que hay campañas de desinformación, se mezclan muchas cosas, hay mucha ambigüedad, y hay todo un fenómeno con eso. Y la gente es consciente, y además, por ejemplo, tenemos datos que dicen que, por ejemplo, hay una creciente desconfianza hacia las noticias que provienen de los medios y de las redes sociales. El Digital News Report del Reuters Institute había sacado, en el último informe saca que un 42%, solo un 42% de las personas se fían de las noticias que leen en los medios. Y ese número se hace más pequeño, es solo un 33% cuando les preguntamos si se fían de las noticias que leen online. Y ese número se hace todavía más pequeño, un 23%, cuando vemos cuáles son las personas que se fían de las noticias que les llegan a través de redes sociales. Entonces yo creo que sí, la gente se da cuenta que le pueden estar engañando, pero también, y esta es una cifra que me parece muy importante porque es un estudio en España que dice que solo el 55%, también el del Digital News Report, solo el 55% de los españoles nos creemos capaces de identificar o de saber cuándo una noticia es falsa y cuándo no. Entonces, nos estamos sintiendo vulnerables y sí que reconocemos que hay un fenómeno. Y tanto que lo hay. Antonio, vamos contigo. Por ajustarnos un poco a esto de poner la inteligencia artificial bajo el microscopio, a lo que hemos venido esta mañana, ¿está la inteligencia artificial en el problema o en la solución de las fake news? ¿Nos puede ayudar o tiene alguna culpa de su florecimiento, ¿no? Como cualquier herramienta, como cualquier arma, digamos, está en los dos lados, ¿no? Una escopeta nos vale para defendernos y para atacar. Pues esto es inevitablemente así. El resultado de que esté en los dos lados, es decir, no falta mucho, si es que no sucede ya, que una noticia se genera automáticamente y la escribe una máquina y la detecta una máquina y le vuelve y así se hace ese ping-pong, ¿no? Eso es lo que significa que la escala del problema es tremebunda, o sea, no nos cabe en la cabeza qué volumen de problema tenemos entre manos, ¿no? Richard mandaba un artículo el otro día diciendo que Facebook tiene 15.000 personas, que con familia serían más grandes que Segovia, mirando noticias a mano. O sea, y eso será probablemente solo para inglés, ¿no? Entonces es un problema de tal escala que solo se puede resolver con tecnología. Y la gran duda, o lo que a mí me gustaría traer hoy a la mesa, es ¿a quién vamos a dejar que haga esa tecnología? ¿A una multinacional americana, como hemos hecho con el corrector? Nos lo ha explicado Joan, ¿no? Le hemos dado todo el poder a una empresa de qué es español correcto. Afortunadamente creo que lo han usado bien y tengo que decir que yo estaba en ese equipo que hizo ese trabajo, o sea que doy fe de que estaba muy bien hecho y con muy buenas intenciones. Pero si ya hablamos de fake news, no de qué es español correcto, ¿a quién le vamos a dar ese poder? ¿A Google? ¿A Facebook? ¿Quién va a decir que una noticia es falsa en español? ¿Qué presidente vamos a tener porque no hemos sido capaces de desarrollar la tecnología aquí en casa, ¿no?
El apocalipsis. La continuación, porque ya ha empezado. Esto es. Bueno, yo os voy preguntando por tener un hilo, pero naturalmente en cualquier momento podéis interrumpiros amablemente entre vosotros. Jaime, ¿cuál es el problema de verdad? ¿Es el contenido falso que se genera? ¿Es la tecnología que lo hace posible o que no lo frena? Bueno, yo creo que el problema es amplísimo y de un calado, lo decías tú, ¿no? Difícil de imaginar. La gente sabe lo que son las fake news. Bueno, yo creo que hay una parte de las fake news, que es esto que dices tú, ¿no? Ordenadores que generan noticias, que todos somos conscientes, pero esto es una parte del problema, ¿no? Hay mucho más. Tú hablabas de otras cosas que se parecen más al clickbait, en el que tenemos mucha culpa los medios. Habláis de desinformación, hablabas posverdad, que es otra palabra que no sé si está en el diccionario o no, pero que usamos muchísimo hace unos años y le hemos dejado de usar, y yo creo que es todo parte de lo mismo, ¿no? Pero por meter algunas cosas en la ecuación, yo creo que es importantísimo esto que decías tú, ¿no? ¿Quién va a vigilar al que vigila y quién es el que decide lo que es falso y no? Hagamos, si queréis, un poco de memoria y pensemos hace 15, 10 años, las primaveras árabes. ¿Cuántos de los blogueros egipcios hubieran sido tachados de fake news, ¿no? O cuántos de los blogueros tunecinos, o todo lo demás, ¿no? Y cómo en manos de ciertas personas esto se puede convertir en una herramienta de represión absoluta, ¿no? Y de que todo el que se salga del mensaje dominante miente. Y ahí tenemos el caso Trump, ¿no? O sea, imaginemos si esto, el que va a decidir qué es falso y qué no, es Donald Trump o es el señor Zuckerberg, ¿no? Que al final, que es un señor que en el Congreso de los Estados Unidos ha dicho que no sabe si toman medidas o no para garantizar que la publicidad no es falsa. No sé si os parece que el futuro de la humanidad debería estar en este señor, pero me parece bastante aterrador. Y luego con el tema que decías de lo de creernos y no creernos las cosas, yo creo que como humanos tendemos siempre a creer que nos mienten los demás y no a darnos cuenta de que todos mentimos, de mayor o menor medida, ¿no? Todos mentimos y nos gusta creernos las mentiras. Hay una cosa maravillosa de Harari, ¿no? Que dice Harari que lo que nos diferencia como especie es nuestra capacidad de creer en cosas que no existen, ¿no? Dice las naciones, las patrias, ¿no? No hay ningún sitio, no hay una. Tú vas por la frontera y no hay una línea que separa, ¿no? Las patrias es algo que hemos inventado, que hemos creado y hemos creído, ¿no? Y esto yo creo que es importante entenderlo, que a veces las fake news, las noticias falsas, la posverdad, juega mucho con la necesidad de creer, ¿no? Y que muchas veces queremos creer. Y lo segundo es que todos nosotros al final somos parte de esto hasta nuestra vida diaria, ¿no? Los psicólogos dicen una palabra que a mí me gusta mucho, que es la creación narrativa de la identidad, que es una manera políticamente correcta de decir que la gente miente cuando cuenta cómo es, ¿no? Y que si tú vigilas un poco, no solamente lo que hacemos los medios y las cosas que decimos, sino las redes sociales de tu entorno, verás que pues nadie es tan guapo como sus fotos de Instagram, nadie viaja tanto como parece en Facebook y nadie es tan brillante como su cuenta de Twitter, ¿no? Entonces, esta democratización de las herramientas para contar historias y para poner capas de ficción sobre lo que hacemos, creo que es algo que está en todos. Y hasta que no seamos conscientes de que todos somos parte de esta ausencia de verdad, vamos a decir, sin ponernos muy filosóficos, sin ponernos muy brodillar, ¿no? Y con esa hiperrealidad, simulacro y estas cosas muy de los 70, pero a lo mejor algo de eso está pasando. Pues a lo mejor sí. José Manuel, confío mucho en ti para que me des alguna noticia buena. ¿Cómo nos puede ayudar la tecnología? Aunque sea verdadera, ¿no? ¿Qué es lo que hacéis vosotros, ¿no? ¿Dónde está? Danos algún ejemplo de cómo podemos detectar esto a través del procesamiento del lenguaje. ¿Qué cosas puede distinguir la tecnología y cuáles no? Bueno, pues hay muchas cosas que sí que se pueden hacer de manera automatizada con el procesamiento del lenguaje natural. Pero también es cierto que lo que decía Jaime, que es que gran parte de la propagación de las fake news al final se produce a través de personas bien intencionadas. O sea, es gente que dice, anda, esto está pasando y quiero ayudar a que se corrija este problema, ¿no? Pero bueno, desde el punto de vista tecnológico, lo que sí que es cierto es que el lenguaje tiene tal flexibilidad que es imposible hacerse un diccionario de palabras desinformantes que con eso, cada vez que aparece una de esas palabras, dices, esto es fake news. No puedes hacerlo. Lo que sí que es cierto es que el lenguaje de las fake news tiene unas ciertas características que se puede captar a través de determinados modelos. Por ejemplo, es altamente emotivo, hay una gran cantidad de emociones ahí metidas, es controvertido, es también muy simple, se utiliza un léxico simple para que sea fácil de asimilar por parte de todas las personas, y luego es agresivo.
tiene en gran medida una cantidad de lenguaje de odio o de descrédito hacia fuentes alternativas, ¿no? Entonces todo eso se puede captar y de hecho se está captando a través de la tecnología de procesamiento del lenguaje natural. Hay máquinas basadas en lo que llamamos ahora language models que son capaces de interpretar con un 92% de precisión si algo ha sido generado como fake por otra máquina. Y un texto, es un texto escrito. Esto, por ejemplo, cosas como Grover del Instituto Allen de Inteligencia Artificial ahí en Estados Unidos, pues lo hace. Nosotros también estamos trabajando en cosas de detección automática de bots basados solamente en el contenido. Hay mucho trabajo en todo esto. Sin embargo, también es cierto que no únicamente con el procesamiento del lenguaje natural es suficiente para detectar la desinformación, las fake news, etc. Entonces, estamos yendo hacia modelos que combinan el análisis del texto con, por ejemplo, el análisis de la reputación o el crédito de las fuentes. Y gran parte de esos modelos, su éxito radica en poder propagar de manera adecuada entre las distintas fuentes por las que va pasando un determinado contenido, cuál es el crédito, cuál es la reputación que eso tiene. Aparte de esto, hay un gran papel que, como se ha apuntado antes, puede jugar la combinación de personas y máquinas, que es la generación de corpus o datasets que permitan entrenar modelos cada vez más efectivos. Y ahí pues, la colaboración con los fact-checkers para curar estos datos es fundamental. Decías antes, Marilyn, y ha dicho ahora también José Manuel, que ni siquiera las cabeceras de prestigio, digamos, consiguen que la gente se crea todo lo que publican, ¿no? Esto a mí me parece un fenómeno muy novedoso. Tú antes leías una noticia en un periódico, yo qué sé, en un periódico de verdad, para entenderlo, y aquello pues era cierto, tenía que serlo. ¿Puede ser esto que nos está pasando un desafío sin duda, pero también parte de la solución a otro enorme problema que tenemos tres de los de esta mesa, que es la viabilidad de los medios como compañía? Es decir, ¿seremos capaces de imprimir un sello a una cosa que si arriba pone ABC, por no citar ningún medio de los vuestros, eso sea garantía de que es verdad, ¿no? Es evidente que sí, que son dos problemas que están relacionados y que uno incluye al otro. Es decir, ese descrédito de los medios es porque quizás los medios durante mucho tiempo lo han hecho mal, han cometido muchos errores. Lo que decía antes aquí el compañero, yo no estoy del todo de acuerdo con eso de que tenemos que aceptar que todos mentimos, porque sí sé que como seres humanos todos mentimos, pero como periodistas tenemos un deber profesional, que es que somos los profesionales de la información. Aquí hay un problema de información, y a quién recurres cuando tienes un problema. Si tienes un problema de salud, vas al médico. Si tienes un problema de información, pues somos nosotros los profesionales de la información los que tenemos que tomarnos esto en serio y trabajar bien. El periodista no puede mentir. El periodista tiene que atenerse a unos hechos y tiene que utilizar los formatos adecuados de las noticias, de la información para distribuir esa información. Si damos opinión, pues tenemos que usar una columna de opinión, y también es necesario que el público, y aquí entra en juego otro factor que yo creo que es determinante para vencer este problema que tenemos, que es la educación, la alfabetización de todos, y que estemos todos formados en un espíritu crítico en el momento de leer las noticias. Y eso es parte de toda la sociedad. Es decir, si yo estoy leyendo una opinión, tengo que saber perfectamente que es una opinión, y está en parte del periodista y del medio etiquetar bien esa columna para que no lleve a otra conclusión, pero también como lector tengo que saber que esa es la opinión de la persona que está afirmando, y que eso no son hechos, y en todo caso pedir explicaciones o pedir argumentos. Pero aquí se ha mezclado un poco todo, y ahí estamos con el gran problema que tenemos. Yo hay un matiz, he hablado, decía, como persona, no como periodista. O sea, yo creo que se mezclan ahí cosas diferentes. Yo además, me conoce, yo más solo escribo opinión, o sea que... No lo sabía, pero creo que es importante esto, ¿no? Creo que es parte de los problemas de los medios, por esta separación que no ha estado clara entre lo que es información y lo que es opinión, y por meter dos derivadas, ¿no? Cuando decías el problema de los medios y de la industria de los medios, porque yo creo que a todos nos toca. Dos cosas, los ratios de influencia. Esto es muy complicado de medir, pero en algún momento deberíamos ser capaces de medir estos ratios de influencia, y también para los anunciantes, ¿no? Que los anunciantes fueran conscientes de que estos ratios de influencia
importan tanto como importan los clics, ¿no? Porque cuando culpamos también a los medios de los famosos clickbait, ¿por qué llega el clickbait, no? Porque hay una industria que impone el clickbait. Cuando hablabas antes, ¿no?, de lo que enseña Mario Casas, lo que enseña Mario Casas a lo mejor no es un fake news, es simplemente un titular falso. Y este tipo de cosas es algo que vivimos. Yo preguntaría cuántos de los que han estado aquí han retuiteado la última semana un artículo sin leérselo, solamente viendo el titular. Esto es parte del problema, ¿no? ¿Por qué corre un bulo como corre? Porque es que ni siquiera te lo has leído. Un titular. A nosotros nos pasa todos los días. Gente que dice, es que este artículo, no señora o no señor, o sea, léase el artículo. Esto no es lo que usted dice que hemos escrito. Eso es un titular, puede gustarle más, puede gustarle menos, pero los periodistas no hacemos titulares. Hacemos noticias, hacemos columnas, y esta mentalidad de solo leerte el titular, opinar sobre ello, retuitear sobre ello, yo creo que contribuye también a esta capacidad de ser engañados, ¿no?, que tenemos. Pero volviendo a los tipos de lenguaje que se utilizan en fake news o en noticias de verdad, sí que hay cosas que hacen que las fake news se propaguen más rápidamente. Por ejemplo, en una noticia de verdad se suele utilizar más verbos, se suele hablar de temas como economía o de trabajo, cosas de este estilo, mientras con fake news pues es mucho emoción, muchos adjetivos, y al final eso hace que empíricamente, o sea, se ve cómo se propaga mucho más rápido la fake news. A la gente de a pie parece que les atrae mucho más ese tipo de lenguaje y hace que sea como más, no sé, si hablan de sexo, muerte, cosas de estas, pues un artículo es como que se triunfa más, ¿no? Y bueno, eso pone a los medios de verdad un poco en desventaja. Que también es interesante hablar, y seguro que Antonio puede desarrollar sobre esto, ¿quién gana dinero con todo esto? Porque a veces obviamos que es que hay gente que gana mucho dinero con todo esto. Por eso cuando decimos Facebook está tomando medidas contra las fake news, no, es que Facebook hace dinero con las fake news. O sea, el poner a Zuckerberg a vigilar contra las fake news es como poner a Pablo Escobar a hacer campañas antidroga, es lo mismo, ¿no? O sea, es no entender el negocio de este señor. El negocio de este señor es el clic y es que tú estés ahí. Si esto es con noticias falsas o con lo que sea, tal, y a mí me da igual que tenga 1.500 o que tenga 5.000, la realidad es la que es, y creo que es no entender el modelo de negocio de este señor, ¿no? El que esto va de tráfico. Están hechas para ganar dinero. Su obligación moral es ganar dinero. No es proteger ningún idioma ni proteger a ninguna persona de una mala noticia, ¿no? Por eso incidía yo en que tenemos que hacerlo aquí, no podemos dejar que Google se ocupe de detectar, de hecho Google ha sacado una herramienta ahora que si no es para conseguir noticias falsas, lo parece, y si hay alguien de Google que me lo explique luego, porfa, porque es lógicamente una fuente de ingresos tremenda, ¿no? Una noticia falsa genera más clics, más dinero para Facebook, y bueno, es legítimo, es su obligación. La obligación de nuestra administración, de nuestra sociedad civil, es evitar eso. Lo que pasa es que ellos cumplen muy bien con su obligación y nosotros a lo mejor no tanto, ¿no? Sí. No, bueno, entraremos, ¿no? Pero el tema de que esto necesita ser regulado, yo creo que es obvio, ¿no? No puedes, hablamos mucho de la autorregulación, la autorregulación llega donde llega, pero aquí los estados tendrán que tomar medidas, ¿no? Como Europa, como España o como lo que sea. No es fácil, estamos viendo en Francia, ¿no? Tú quieres sacar una tasa a Google y al día siguiente tienes represalias de otro tipo. Fácil no es, pero habrá que hacerlo. Y además que esto no afecta negativamente a nadie, ¿no? Esto es como la recogida de basura. Es una colaboración ciudadano. Pero las fake news afectan negativamente y tienen un impacto en muchas áreas, influyen en gestionar como un servicio público cualquiera, ¿no? Pero el problema es que no nos tomamos y el gobierno viene y trae un camión que recoge esa basura, ¿no? Es un si tú empiezas a tener en cuenta cosas como, por ejemplo, que las fake news están influyendo, y esto lo ha dicho la Comisión Europea y la OMS, en todo el movimiento antivacunas ya lo consideran responsable del alto descrédito que hay en torno a cuestiones de ciencia y de este tipo de cosas. Eso tiene unas consecuencias muy directas. Y muchas cosas que no creemos los cuatro de esta mesa. Por supuesto, o sea, quiero decir, estas cosas se dicen muy rápido. Y que me decís del tema de la semana, que es el clima, ¿no? O sea, el clima es el ecosistema maravilloso para el crecimiento de la fake news. Todo lo que suena a eso, a un apocalipsis cercano y tal, es como... Son temas casi religiosos. Sí, ¿no? Bueno, de víscera, ¿no? Y antes José Manuel, es que está la víscera ahí en primera línea. Pero eso es lo que pasa cuando se habla desde la subjetividad, desde la valoración personal, y no se utilizan datos a la hora de validar aquello que se está diciendo. Sería muy sencillo bueno, muy sencillo no, pero es una de las cosas que se pueden hacer, analizar un discurso de este estilo y luego ir
estableciendo en paralelo comparaciones con los datos de los que se disponen relacionados con las afirmaciones que se están haciendo en ese discurso. Y eso es un debunking. Eso es fact-checking lo que hacemos nosotros. Sí, eso justamente es lo que hacemos. O sea, eso es, cogemos discursos políticos y buscamos las frases verificables, bueno, los claims que tenéis vosotros, y eso es lo que se va verificando. Es cierto que nosotros estamos trabajando con inteligencia artificial. De hecho, hoy dan un premio a una compañera que ha desarrollado un algoritmo para esto. Aún no se sabe de los premios. No se sabe. Uy, Igual no se lo dan. Bueno, spoiler. Spoiler. Pone spoiler. Destripe. Bueno, lo que iba a decir. Destripe. Lo que quería decir era esto, o sea, justamente el desafío de la inteligencia artificial, que es como uno de los temas de la mesa también, es no como la gente cree, que es que una inteligencia artificial para reemplazar a los periodistas, que no es, sino que usamos este tipo de procesos para acelerar un poco la tarea y agilizarles la tarea a todo el equipo de fact-checking, que si no tienen que estar todo el tiempo escuchando discursos en directo, transcribiendo, etc. Yo creo que forma parte de un ciclo virtuoso, ¿no? Al final. O sea, los algoritmos de inteligencia artificial es muy difícil que funcionen sin corpus de calidad, a no ser que sean totalmente estructurados o un enfoque totalmente simbólico que viene de un modelo preconcebido hacia los datos y no al revés. Entonces se necesitan esos datos vinculados que vienen de los humanos y luego con eso podemos generar herramientas que ayuden más a vosotros, a los fact-checkers, a hacer mejor vuestro trabajo. Y al final ahí se establece un círculo que debería ser beneficioso para todos. Yo la duda que tengo con el tema del fact-checking es cómo se une esto a esta sensación que tenemos todos, lo cuenta fenomenal el Roto en una de sus viñetas, ¿no? De que nos informamos cada segundo, pero nos olvidamos cada instante. Entonces, este fact-checking, 10 días después, ¿quién se acuerda de este fact-checking? O si esto al final, la sensación es de no creernos nada, ¿no? Porque Castells tiene el libro maravilloso de Información y Poder, ¿no? Que dedicó un capítulo entero a ir por Estados Unidos preguntando si había armas de destrucción masiva, ¿no? Y un tercio de la gente no se acuerda, ¿vale? 2 tercios no saben y el tercio dicen que sí que había. O sea, nadie se acuerda de la verdad. Este tipo de cosas es difícil de cambiar, ¿no? La inteligencia artificial puede ayudar a parar esto, sí, pero hace falta también cómo cambia nuestro espíritu lector, nuestro espíritu crítico, nuestra capacidad de descubrir, como queramos llamarlo, ¿no? Pero no puede ser que 10 días después no nos acordemos de cuántas cosas se han mentido en este tipo de entornos. Y eso lo podemos llevar a casi cualquier ámbito, ¿no? Además eso, ¿no? No todo el mundo miente. ¿Sabes? Es que yo creo que esto no, porque rápido caemos en esto. Todo el mundo miente, todos los políticos mienten, todos los medios mienten. Esto no es verdad. Los medios no somos todos iguales. Hay medios buenos y hay medios malos. Hay políticos mentirosos y políticos que no son mentirosos. Y creo que este discurso imperante, ¿no? Que decías tú antes, que contribuya, no nos creamos a los medios. Ojo, hay medios buenos y hay medios malos. Hay redacciones serias y hay redacciones que no son serias. Hay gente que hace clickbait y gente que no hace clickbait. Yo creo que está bien separar y que no todos estamos en el mismo barco. Hablaba antes Marilyn de educación, ¿verdad? O sea, sí. es que aquí la gente, no sé cómo llamarlo, los lectores, el público en general, forma parte sin querer seguramente del problema porque propagan, ¿no? Propagamos, ¿no? ¿Qué le decimos a la gente, Antonio? ¿Qué hacemos? ¿Qué les decimos? Léalo entero, por favor, antes de compartir y con un poquito de espíritu crítico a poder ser. Yo vuelvo a mi metáfora de la recogida de basura. Es muy sencillo, ¿no? Yo no cojo una piel de manzana y la echo en mi sofá, ¿no? Ni la dejo en la esquina. Y hace 500 años, pues sí, se dejaba probablemente ahí, ¿no? Ahora tenemos un sistema muy sencillo por el que las cosas van a su cubo y luego viene la administración y las recoge, ¿no? Pues tenemos que empezar a ser conscientes de que estamos manejando basura mental o basura ideológica y que hay que saber ponerla cada una en su cubo, porque desde la tecnología también es importantísimo que tengamos claro que ya sabemos que nunca vamos a tener la solución. Es decir, estos son máquinas que aprenden. La máquina que aprende a detectar una mentira, aprende la máquina a escribirla de otra forma. Es decir, ahora una escritura más emocional, cuando detecte la escritura emocional, vendrá otra forma de escritura que no será emocional. Es decir, no podemos esperar que nadie venga con un cacharro de software y resuelva el problema. Lo facilitará, pero va a depender de nosotros. Va a depender de que sepamos que son cosas que tienen su impacto, ¿no? Que si yo digo, oye, que papá se ha caído por la escalera y es mentira, pues mi tía me va a romper la cabeza, ¿no? Porque va a decir, imbécil, ¿qué has dicho en el grupo de WhatsApp, no? Pues esto es parecido. Alguien dice una mentira y yo tengo que ocuparme de no difundirla, de decir esto es mentira, ¿no?
sociedad civil. Yo ahí sí que os pediría, a los que estáis más en la parte de desarrollar la inteligencia artificial, ¿no? También que fuerais garantizar la explicabilidad de esto, ¿no? O sea, que explicarais por qué se hacen estas cosas, ¿no? ¿Por qué consideráis que esto es una noticia falsa y no? Para que todos lo pudiéramos entender, porque yo creo que al final, a veces esa falta de transparencia, a mí como me da mucho miedo, me parece casi distópico esa caja negra, ¿no? Que es un algoritmo que tiene el patrimonio de la verdad. Es que el patrimonio de la verdad, ¿quién tiene el patrimonio de la verdad? Esto no, o sea, el único infalible hasta ahora era el Papa. Ahora el Papa y los algoritmos, ¿no? Tienen el patrimonio de la verdad. Y el Papa, el Papa me da menos miedo. Y el Papa hombre, me da mucho menos miedo el Papa, claro. Entonces, cómo abrir esta caja negra y cómo decir claro, ¿no? Cuáles son las métricas que se utilizan y por qué esto se considera una noticia falsa y por qué no, y abrir ese debate, ¿no? El problema es que el paradigma de tecnología que tenemos ahora, que es el de la inteligencia artificial basada en aprendizaje, es por definición una caja negra. Entonces es muy difícil que con ese paradigma tecnológico lleguemos a nada sensato. Desarrollaremos una solución rápida, eficiente, que cubra el 80% de los casos. Pero es un modelo tecnológico, un paradigma, una forma de hacer las cosas que por definición es una caja negra porque se basa simplemente en repetición. Bueno, pero aún así se está haciendo mucha investigación en el área de explicabilidad de todo tipo de modelos, tanto bottom-up como en... Es mucho más fácil si tienes un modelo simbólico, ¿no? Pero sí que hay muchas formas y cada vez más de poder explicar también qué es lo que está ocurriendo ahí, por qué se activan determinadas características dentro de los modelos y por qué no. Y sobre todo mucho trabajo también relacionado con el ámbito de la visualización. Que eso también es útil desde un punto de vista pues, para vosotros periodístico para poder comunicar de una forma más sencilla qué es lo que está pasando ahí. Y sobre todo quizás también que desde vuestra parte seáis claros, o sobre todo como medios también de comunicación que tenemos que explicar estas cosas, medios tecnológicos también como Retina, que sepamos explicar qué se le pide al algoritmo, desde qué premisas se basa esa lógica. Obviamente no se puede explicar todo a un público general, pero sí qué principios éticos tenemos, desde cuáles partimos y qué objetivo queremos con ese algoritmo, ¿no? Está claro. Por ejemplo, con el artículo que decías de Richard, y las famosas páginas que ha eliminado Facebook, a mí me encantaría saber, ¿no? ¿Por qué ha eliminado estas páginas? ¿Qué páginas? Y veamos, ¿no? Porque a lo mejor ahí se están metiendo cosas de todo tipo, ¿no? A mí me intriga esto, ¿no? O sea, ¿cuántas páginas son de fake news? ¿Pero cuántas son de manifestantes en Hong Kong? ¿Cuántas son de manifestantes iraníes? Porque estas también unas cuantas que también están eliminando, ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿no? Porque... Pero además, ¿qué pasa con esas páginas que eliminan o que retiran? O sea, sí, bien, las han etiquetado como fake news o como algo desinformante, pero yo quisiera tener acceso a ese corpus de páginas y de contenido etiquetado como tal para luego poder trabajar con él. Claro. Y no lo tengo. Y yo no lo tengo, pero tampoco lo tienen, por ejemplo, las fuerzas de seguridad para poder analizar qué está pasando con eso. Son maniobras de prensa, o sea, no son maniobras. Si fuera una intención seria y decidida, pasaría cada día, no una vez cada 6 meses, ¿no? Hay una cosa que hace Google que a mí me parece muy bien, y es que, por ejemplo, cuando nosotros verificamos alguna información que nos preguntan mucho y que está dando vueltas en redes y nosotros verificamos como verdadera o como falsa, le otorgamos un rating. Entonces, por detrás, en el backend del sistema, lo categorizamos de una forma para que Google, cuando lo muestre en los resultados, si alguien lo busca y le salen los resultados, le salga primero el rating. O sea, de este bulo se ha hablado, se ha verificado, lo han verificado estos verificadores, no solo los nuestros, sino de todos los verificadores que hay en el mundo. Y entonces Google le da una visibilidad de ese rating, lo pone arriba. Y entonces, bueno, me parece bien, porque como tú decías, yo no me puedo acordar si la semana pasada o hace un mes esto era verdadero o era falso, pero siempre vas a Google y buscas esto bulo tal o tal cosa. Entonces ahí está bien que lo tengas siempre a mano. ¿Y eso lo han hecho espontáneamente? No, lo han hecho a partir de que la Unión Europea empezó a pedir un poco poner el foco en este problema y pedirle a las grandes empresas que hagan algo. Bueno, nosotros en colaboración con la Open University del Reino Unido y con la Universidad de Estocolmo estamos desarrollando un modelo que se integra en un plugin de tu navegador. Entonces tú cuando vas navegando por ahí pues dices, bueno, esto tiene tanto riesgo de ser desinformante o no, de manera más o menos automatizada. Y eso luego pues se puede revertir, el usuario lo puede validar, va a una base de conocimiento y lo podemos utilizar luego para otras cosas. O sea, y ese es un proyecto que está financiado por la Unión Europea. Es decir, hay mucha concienciación y se están dedicando muchos euros de investigación a este tipo de problema. Es que no iba a decir que es un problema de orden público, ¿no? O sea, que no incluye la quema de contenedores.
pero es más grave todavía, ¿no? O sí, pues también puede realimentar la quema de contenedores. Hay una realimentación posible ahí, ¿no? Pero sí. Efectivamente. Enlazamos con este comentario de Antonio con la que para mí sería la última cuestión que os quisiera oír a los cuatro y que nos sirva un poco como conclusión. ¿Quién debe tomar este toro por los cuernos, ¿no? Yo tenía, o sea, un momento que tuve la esperanza de que pasaría como las modas, pero no parece que vaya a pasar, ¿no? Porque además, como todos contribuimos también y hay grandes intereses en que eso continúe, ¿en qué tejado está la responsabilidad de por lo menos iniciar el proceso de la reconquista de la verdad, de la prensa limpia, de las noticias con las 5 W y que cuenten verdades, ¿no? ¿Quién debe tomar ese toro por los cuernos? Empiezo por Jaime. A ver, yo creo que como casi todo en tecnología acaba siendo un tema de política, ¿no? Esto es un tema de política y de políticos que tienen que tomar de política en el sentido más noble de la palabra, ¿no? De tomar decisiones que nos afectan a todos. Y esto a nivel gobiernos, ya sean nacionales o posiblemente europeos, incluso con intentos de hacerlo aún más por encima, ¿no? Que siempre hablamos de la gobernanza global y aquí deberían entrar temas de gobernanza global. Claro, decir que esto es un tema de gobernanza global es como decir no lo va a arreglar nadie, porque la gobernanza global va muy lejos. Pero creo que sin ese compromiso de los gobiernos y de los políticos es complicado. Aparte, yo creo que también es importante contar que todos tenemos una responsabilidad en esto, los medios tenemos nuestra parte, creo que todos estamos trabajando en intentar luchar contra esto. Independientemente de todo lo demás, los periodistas, yo siempre lo digo, nos gusta muchísimo más ser el medio más influyente o más creíble que más leído, por lo menos a mí, me parece mucho más relevante como periodista. Y como lectores, pues ya digo, yo creo que hay muchísimas cosas que podemos hacer. Entre ellas, la próxima vez que vayas a retuitear algo que no te has leído, piénsatelo antes de retuiteártelo. Y esto, vamos, se puede mostrar, os puedo enseñar el listado de lo más retuiteado del día en el país y lo más leído. No coincide ni una, ¿no? O sea, es así, la gente retuitea lo que cree que tiene que retuitear y lee, pues desgraciadamente todos sabemos lo que la gente quiere leer hoy, ¿no? Pues ¿Mario Casas no enseña todo? Pues cosas así. No, nosotros a Mario Casas le tenemos un poco olvidado, ¿eh? ¿No? Pero creo que le sacamos una vez también usando no sé qué cacharro, le sacamos y fue también un exitazo tremendo. Bueno, Mario Casas es una garantía. Sin duda. Antonio. Aunque suene un poco carca, yo diría que lo primero es la administración pública. O sea, como las carreteras, como tantos servicios públicos, tiene que liderar la administración pública. Es un problema de escala general, ¿no? Pero si lo dejamos efectivamente en manos únicamente de la administración pública, casi todos sabemos lo que va a pasar, ¿no? Tenemos la ventaja de que en Internet hay mucha sociedad civil. Es decir, hay desde grupos de internautas, grupos de consumidores, grupos de open source, hay grupos de todo tipo. Y es un entorno muy potente. Una ola de opinión en Internet desbanca un gobierno, si el asunto es suficientemente importante, ¿no? Entonces, en esa mezcla de sociedad civil y administración pública, de transparencia, de yo estoy verificando esto y esto es falso por esta razón, que todo eso sea muy abierto, y si es un tema de Internet lo va a ser, yo veo una solución que no es demasiado complicada, ¿no? Es cuestión de que lidere la administración, que tenga sus controles, y si queremos hacerlo ya perfecto, darle una dimensión hispanoamericana, ¿no? Es decir, nosotros podemos, como país más desarrollado probablemente, o al menos con la renta per cápita más alta de nuestra comunidad hispana, liderar ese movimiento, compartir ese software, compartir esos métodos. En España nos pueden pasar algunas cosas relacionadas con la fake news, pero puedo pensar en muchos otros países que tienen una exposición mucho más alta a este problema, ¿no? Hoy en día el medio más visto, y lo digo para ver si hacéis algo, a nivel internacional en español es CNN. CNN en español es lo que te encuentras en cualquier hotel que no sea entre Sierra de Gredos y Valencia, ¿no? Entonces, necesitamos hacer cosas que hagan que eso no deje de ser así. O sea, que nosotros lideremos las cosas que pasan con nuestro idioma y no una cadena norteamericana, ¿no? Es decir, que dentro de 5 años la cadena más vista sea Televisión Española Internacional, ¿no? Y que dentro de 5 años el programa más usado para detectar fake news esté promovido por el Ministerio de Innovación de no sé dónde y controlado y colaborado por toda la comunidad de Internet hispana, ¿no? No es tan complicado, ¿no? Vamos, un evento como esto ya ayuda, ¿no? Yo es la primera vez que oigo hablar de esto en público, pues vamos a hacer otro con el Ministerio, ¿no?
En cuanto nos lo pida Richard. Voy con José Manuel y cerramos con Marilyn como empezamos, ¿vale? Vale. Pues, hombre, yo creo que es un problema de todos. En general somos muy dados, yo creo que los españoles somos muy dados a echar la culpa a otros, ¿no? Y quejarnos pero luego realmente hacer cosas nos cuesta. O es mi sensación comparado con otros países. Es un problema de todo, de la administración pública, de las corporaciones, de los ciudadanos, o sea, de todos nosotros. Y creo que hay que establecer un partnership entre todos estos actores. De todos modos, haría hincapié en el ámbito de la educación. La educación, y no solamente, no haría un curso como cómo detectar fake news, ¿no? Un curso así, que hay universidades en Estados Unidos que lo están dando. Por ejemplo, la Stony Brook en New York ya está dando un curso de news literacy sobre estas cosas. Pero lo que fomentaría es el pensamiento crítico. El pensamiento crítico basado en datos, basado en evidencias, que eso es algo que parece que la opinión lo arrasa con ello y se queda atrás. Si fomentamos el pensamiento crítico en la educación desde que los niños son pequeñitos hasta siempre, pues deberíamos ser capaces de por nosotros mismos de diferenciar también este tipo de noticias de las noticias que son buenas. Bueno, lo habéis dicho todo. Yo también estoy de acuerdo con que la educación es el factor clave. O sea, creo que, no lo creo, sino que todos los expertos coinciden en este tema en señalar que a más educación, a una sociedad más formada, pues menos riesgo de que se dispersen tanto las noticias falsas. Es verdad que ahora con todo lo que estamos haciendo, fake news, verificadores, todo el mundo le pregunta, bueno, ¿pero sirve de algo en estos años? ¿Ha servido de algo? Ha servido porque los estudios dicen también que no hay tantos falsos, es decir, por ejemplo, en estudios que se hacen con verificación de discurso político, los políticos ya no mienten, no dan tantos falsos, dan algunos engañosos, dan medias verdades y tal, entonces ya no mienten tan descaradamente. Estoy citando así a una cosa como muy general, hay muchísimos estudios, pero sí que está comprobado que a más formación, a más pensamiento crítico, a más pensamiento científico, volver a confiar en los científicos, en lo que nos están diciendo todos los científicos a nivel internacional. Esto es fundamental. Y contra eso a veces crece el discurso, ¿no?, de los anticiencia y de las creencias y todo este tipo de cosas. O sea, eso está muy ligado a esto. Yo también creo que la forma de, si me preguntas quién tiene que liderar, bueno, pues si tenemos que buscar a alguien, pues debería ser el gobierno, deberían ser las administraciones. Pero ahí hay un riesgo muy grande que es cuando la solución a algo pasa por prohibir, ya sabemos que, y más en temas de información, ya sabemos el riesgo que tiene la censura, ¿no? Y que en manos de ciertos gobiernos, o sea, puede ser que ahora estemos muy contentos con el gobierno que tengamos o en cierto país o en ciertas sociedades, pero las herramientas luego llegan a manos de otras personas y no sabemos quién. Entonces, ese tipo de soluciones es como muy limitado, ¿no? O sea, es un pensamiento muy limitado. Yo creo que tenemos que pensar más allá y exigir más presupuestos en educación, más presupuestos a este nivel, ¿no? No a nivel de pequeños cursos o pequeñas formaciones que podemos dar día a día. De todas maneras claro, pero yo no sé si es tanto más educación o mejor educación, porque pensemos que la sociedad más educada de principios del siglo XX era la alemana de los años 30, ¿vale? Y los años 40. Y no vamos a contar lo que pasó allí con las fake news y con la utilización de la historia y con tal. Pero ojo, ¿no? Porque es eso, ¿no? El mayor porcentaje de universitarios, todos tocaban el piano y luego por la noche quemaban tal. Entonces, ojo, ¿no? Porque muchas veces en educación, ¿qué educación, no? Y por eso es este tema que decimos del espíritu crítico, de hacerte preguntas, porque esta educación de darnos respuestas, a mí no me, yo creo que va más por esto, ¿no? De ser capaz de hacernos preguntas. Y cuando te haces preguntas es cuando a lo mejor la persona que te diga que Mario Casas te lo enseña todo, te dices, bueno, claro, por eso, formación en espíritu crítico. Capital de Nigeria. Que te preguntes. Pero luego lees la capital de Nigeria acabas en... Sí. Luego lees el resultado del informe PISA que salió, y es que se te cae el alma a los pies. O sea, el nivel bueno, ya esto va más allá del pensamiento crítico, ¿no? Pero el nivel en matemáticas o en ciencias en general es que Ahí abrimos otro debate, porque también lo del informe PISA, ¿cuántos países ya están que enseñan a los niños no para que aprendan, sino para que contesten el informe de PISA? También. Entonces ahí ya entramos en otras derivadas, pero bueno. Sí, por reducir un poco la polémica, la educación también se hace en casa, ¿eh? Hombre. No, claro. Y los niños hacen lo que hacemos nosotros, ¿eh? Y si nosotros estamos todo el día enchufados y retuiteando, como tú decías, más que leyendo, pues eso es lo que van a hacer, ¿no?
Y tarde o temprano, en cuanto dejen de tener 8, tengan 16 o 18 o 28, serán receptores de nuestros tweets, ¿no? Y la responsabilidad individual al final es la más jodida. Eso no hay que eludirla, desde luego. Pues aquí lo dejamos, vamos a dar paso a los premios, efectivamente a los Data Science Awards, que también nos han reunido aquí esta mañana. Muchísimas gracias, Jaime, Antonio, José Manuel y Marilyn, ha sido un placer. Igualmente. Y hemos aprendido un montón de cosas. Gracias. Y solo nos hemos pasado 15 minutos. Nos hemos pasado. Bueno, pues Jaime, Antonio, Paz, Marilyn, Manuel, muchísimas gracias. Ahora es hora de premiar el enorme talento analítico que hay en España y, como bien ha dicho Paz, ¿qué pasa? Al final no ha sido tan mal. Hemos quedado muy bien, o sea que perfecto. Como bien ha dicho, damos ahora a la premiación de los Data Science Awards Spain 2019. Me gustaría llamar primero a Richard, porque me gustaría que nos comentaras a todos, que nos des un poco de contexto, qué son estos premios, Richard. El momento de suspense. Entonces, los Data Science Awards Spain es la 4ª edición que tenemos para reconocer el talento analítico, ¿no?, y de inteligencia artificial en España. Un poco de estadísticas, porque nos gustan mucho los datos. Este año hemos tenido más de 200 registros. Como estáis viendo, la mayoría todavía hombres, pero el número de mujeres está incrementando. En la categoría de Data Science, ¿no?, de los científicos de datos, casi 190 inscritos, y para no tener que revisar muchísimos proyectos, les hacemos un filtro, ¿no? Y ese filtro, pues han pasado casi 80, ¿no? Y estos 80 estaban invitados a participar, ¿vale? Han venido de distintas ciudades, pero bueno, es lo típico que vemos en las estadísticas. Las categorías son 3, ¿no? La categoría Mejor Data Scientist, es individual. La categoría Mejor Iniciativa Empresarial y de Administraciones Públicas. Por primera vez hemos incluido la parte de administración pública. Es para entidades jurídicas. Y la parte de periodista, ¿no?, periodismo de datos, que también es individual. Sobre la categoría de Data Scientist, un poquito más sobre los retos, porque obviamente han tenido que trabajar sobre un reto y todos han tenido 2 meses para trabajarlo. Hemos elegido 4 retos. 4 retos que tienen un propósito, o sea, no tanto un objetivo comercial de cómo puedo vender más, sino un propósito en el tema de salvar el planeta, que era sobre deforestación. ¿Cómo podemos usar datos privados de que vienen de nuestra operación en Colombia? ¿Cómo pueden usarla para estimar, para mejor entender la deforestación que está pasando en la Amazonía? Ten en cuenta que donde más deforestación hay de la Amazonía es en Colombia, no es en Brasil. Luego el tema de fake news, lo hemos visto ya ampliamente discutido. Había 17 millones de tweets sobre una temática. El tema de transparencia en la inteligencia artificial, eso lo hicimos con colaboración de Quirón. Datos de cáncer de colon, de datos anonimizados, obviamente, para no solo detectar en un set de datos quién tenía o no tenía cáncer, sino sobre todo explicar el resultado del algoritmo a los médicos o a los pacientes. O sea, un paso más, que es muy importante. Y por fin el tema de deporte. O sea, Telefónica patrocina a muchos deportistas, ciclismo, badminton, tenis, y ahí hemos usado un dataset público de baloncesto. ¿De acuerdo? Y con eso lo dejo a Carlos, ¿no? El mismo de siempre, toda la mañana. Para que ya... solo comentar que el mejor Data Scientist, el premio, aparte del reconocimiento, es estar una semana, ¿no?, trabajando en el MIT, en Boston, que es el mejor instituto del mundo en o sea, que yo me hago Data Scientist de aquí al año que viene y participo, a ver si me voy yo a Boston, ¿no?, el año que viene. Pues sí, es momento entonces de empezar con la primera categoría. Hemos decidido empezar por la categoría de periodismo. Así que invito a Cristina Echenique, ella es nuestra responsable de Brand Experience en Luca, y la premiación, en este caso, para el mejor trabajo periodístico de datos, es para el grupo Vocento y recoge el premio Luis Anarte.
Así que es un premio. Vale, pues sí. Luis, habéis ganado por el proyecto Radar. ¿Podrías comentarnos en qué consiste? Sí, bueno, lo primero, como periodista, qué raro estar recibiendo las preguntas en vez de estar haciéndolas, pero encantado, muchas gracias. Y sí, os resumo, Radar es un proyecto que quiere acercar los datos y sobre todo el periodismo de datos a los periodistas, a todos los redactores. Que no sea necesario ser un gran especialista de datos para compararlos y poder trabajar con ellos. Por eso básicamente es una herramienta que permite cruzar y comparar los resultados electorales. Empezamos con las municipales y autonómicas y lo hemos aplicado a las últimas generales en municipios, provincias y comunidades. Y permite compararlo con distintos datos sociodemográficos, es decir, permite compararlo con, por ejemplo, el nivel de renta, nivel de estudios, en una misma tabla, una misma herramienta, la tasa de inmigración que existe en esos municipios. Y yo creo que es un esfuerzo muy sincero y muy directo para agilizar ese tratamiento de periodismo de datos y sobre todo para dotar a los periodistas de una herramienta, al hilo de lo que veníamos hablando de las noticias falsas, que permita comparar los mensajes o las explicaciones que se dan a lo que ocurre en las distintas elecciones con datos, con un trasfondo en el que no haya duda ninguna de lo que está ocurriendo. Pues muchas gracias. Bien. Bien, además en esta categoría hemos decidido hacer una mención de honor a un proyecto en particular sobre no solamente por lo prometedor que es, sino lo innovador. En este caso, el premio es para Neutral y en concreto a María Benavente por su proyecto. Adelante, María. Vale. Así que es otra... Pues yo te voy a hacer una pregunta, ya que estás. Habéis hecho un proyecto bastante innovador e incluso ambicioso. ¿Qué problemas crees que se resuelven con este proyecto? Este proyecto sirve para... Bueno, primero explico un poquito qué es el proyecto. Vale. Se trata de encontrar un algoritmo que pueda comparar dos frases para ver si hacen referencia a un mismo hecho. Esto permite dar una herramienta a los fact-checkers, a los periodistas encargados de verificar datos, que les permite buscar en bases de datos de hechos ya verificados, de forma de que no tienen que volver a verificar los datos que se han verificado previamente. El problema que estamos intentando atacar con esto es que hay tanta información que se genera a día de hoy y se tarda tanto en verificar un dato, que si podemos utilizar datos que están ordenados y ya verificados previamente, la verificación es mucho más rápido. Y esto es un poco el problema que intentamos atacar, que puede parecer que con una simple búsqueda un poco vitaminada en una base de datos sirve, pero claro, el idioma es tan complejo y se pueden decir los mismos hechos de formas tan diferentes que nos ha hecho falta desarrollar un algoritmo de base semántica para esto. Y una última pregunta. ¿A qué nivel de desarrollo, qué madurez tiene este proyecto dentro de Neutral? Ahora mismo está implementado junto con una base de datos de Elastic, con algunos datos propios que ya tenemos. Y hay un prototipo que junto con otro algoritmo de detección de hechos verificables podemos, dado un discurso, detectar qué hechos son potencialmente verificables, y son esos datos los que consultamos con el algoritmo a la base de datos, de forma que es muy eficiente realizar consultas y de esta forma pues podemos trabajar más rápido. Y esto forma parte de un proyecto a futuro en el que si un hecho ya se ha verificado previamente, se puede obtener la verificación de forma instantánea. Perfecto, pues muchísimas gracias y enhorabuena. Bien, pues es momento ahora de premiar al mejor Data Scientist de España. Y en este caso entrega el premio Richard Benjamins, embajador de Datos e Inteligencia Artificial de Luca y organizador de los Data Science Awards. Bien, pues en este caso el ganador es Iván Gómez, arquitecto de datos, quien respondió al reto Go Transparent.
Bien, pues te dejo el micro. Ya veo que no eres solamente grande en talento, sino en tamaño, o sea que perfecto. Yo sí que te quería hacer una pregunta, porque es cierto que el proceso para hacerte con el premio al mejor Data Scientist de España fue bastante largo. De hecho, tuviste que elegir entre algunos retos. Finalmente te decantaste por uno. Yo quería preguntarte qué fue lo más difícil a lo que te tuviste que enfrentar en ese reto. Bueno, lo primero quería dar las gracias a Telefónica y a Luca por la organización de estos premios. Y pues respecto a la pregunta, lo más difícil que me encontré fue el tema de los datos. También era un tema apasionante en la medicina, que en el ámbito laboral pues no solemos tener datos reales de pacientes y es un tema interesante y que siempre me ha gustado tocar. Y al final pues es un tema que nos afecta a todos. Y en segundo lugar, lo más difícil que me encontré fue lo que comentaba Richard, el poder ser transparente y que los algoritmos no se han tratado como una caja negra. Bueno, no solo en medicina, sino en el paradigma de entre negocio y técnico, poder que la parte de negocio te compre esos algoritmos y poder explicar esas decisiones y que sirvan para algo. Pues muchísimas gracias. Felicidades. Bien. Y ya para terminar la jornada de hoy, hacemos entrega de la última categoría a la mejor iniciativa empresarial o de administraciones públicas Big Data. En este caso, entrega el premio Antonio Pita, responsable del área de consultoría y analítica de Luca, y además es ganador, porque él fue en ediciones anteriores el ganador a Mejor Data Scientist de España. Así que el premio va para Transportes Interurbanos de Tenerife por su proyecto Real Time OD Matrix Estimation. Y recoge el premio Ginés. Bueno, enhorabuena. Tú el equipo. El proyecto era tan interesante que más que hacerte una pregunta, quisimos darle unos pequeños minutos para que nos explicaran el proyecto y es un poco lo que nos vas a contar ahora, Ginés. Así que te dejo el micro y todo tuyo, el presente. Hola. Ginés. Gracias. Bueno, voy a ser muy breve. En principio, agradecer el premio y más que un premio lo vemos como un reconocimiento a la labor que llevamos haciendo durante prácticamente 1 año y medio. Y creo que aquí si hay un ganador es Jacobo Kalitovic, que en una empresa pública potenciar y empujar, tener un departamento de este tipo, pues creo que a todos nos suena un poco raro, ¿no? Somos una empresa de transporte público, tenemos muchísimos datos. Al día estamos transportando a 150.000 viajeros y tenemos 3.786 paradas. Me fijo en nuestros 2 datos porque lo que estamos haciendo es construir una matriz origen y destino, es decir, sabemos dónde se sube la gente, pero intentamos predecir o saber dónde se baja. Si esto lo llevamos a que estamos construyendo la matriz desde hace 2 años, tenemos muchísimos datos. Para que se hagan una idea, a día de hoy estamos en 43 millones de viajeros que hemos transportado en el año 2019. Para construir la matriz origen y destino, tenemos unos datos de salida que son reales, porque hemos puesto en los autobuses, en la salida, una máquina que el usuario puede validar y decir, me estoy bajando aquí. Pero solo el 27% lo está diciendo. Con esa precisión no podemos aplicar técnicas algorítmicas para saber con ciencia certeza lo que está pasando. Y tenemos que mejorar esos destinos. Lo mejoramos con 2 técnicas. Unos algoritmos prescriptivos que intentan comprender el comportamiento humano del viajero y otra probabilística. El algoritmo que intenta predecir cómo se mueve el viajero es muy sencillo. Si un viajero necesita para llegar a su destino coger 2 autobuses y en el primero no indica dónde se baja, pues ¿dónde se ha bajado? En aquella parada que está más cercana de la línea que cogió a la parada donde se subió. ¿Se entiende? Perfectamente. Lo mismo si durante el día coge 2 vehículos, 2 autobuses. Si por la mañana va al trabajo y no dice dónde fue, pero por la tarde regresa y donde coge la parada había una parada próxima a menos de 500 metros, 10 minutos caminando,
de donde había cogido la primera línea, pues sabemos dónde se bajó. Y por último, hemos utilizado varias técnicas. Empezamos con una red neuronal, pero la capacidad de cómputo que nos requería era bastante alta y nos fuimos a otro modelo. Aplicamos un algoritmo que es el del vecino más cercano, y para que se hagan una idea, la salida real que teníamos en 27%, con los algoritmos prescriptivos subíamos al 68% y con el vecino más cercano llegamos a un 91%. Es decir, sabemos o conocemos muy bien cómo se está moviendo nuestro cliente. Después hemos calibrado la matriz origen y destino a través de una matriz origen y destino que se confeccionó a través de la telefonía móvil y que es un proyecto del Cabildo de Tenerife. Esto nos ayudó a detectar que hay muchas zonas donde la correlación que existe entre nuestra matriz y la de telefonía móvil está por encima del 90%, y en zonas urbanas se nos está comportando un poquito peor, pero porque tenemos muchísimas paradas, están los intercambiadores y no representan realmente bien a dónde está yendo el usuario al final. Pero bueno, tenemos un proyecto ahora para corregirlo. También queremos mejorar todavía más el dato a través de la utilización de cámaras termográficas que cumplen con la GDPR, puestas en la salida de algunos vehículos, que la predicción sea mala para ver realmente dónde la gente se está bajando. Al final tenemos una visualización de este tipo en el que podemos ver cómo se está moviendo la gente, pero lo realmente interesante de una matriz origen y destino lo tenemos aquí. Son la aplicación de técnicas, se llama programación matemática, de técnicas para extraer información de lo que puede estar pasando. En este caso en concreto, este algoritmo lo que hace es, en un entorno urbano y viendo cómo se mueve la gente, decirnos o identificar una red que, por ejemplo, obligando a que los vehículos vayan al 30%, minimice el tiempo de viaje de los usuarios y minimice también los transbordos que tenga que hacer. Ya esta matriz origen y destino la hemos explotado y, por ejemplo, hemos detectado en Santa Cruz de Tenerife había un barrio que tenía escrito un centro de salud y no iban vehículos directos a determinadas horas y veíamos que se hacían muchos transbordos. Pues a esas horas, detectando que había un punto en el día, que había mucha gente que a donde iba era un poquito más allá, hemos creado líneas directas. En principio este es el equipo, llevamos trabajando en esto prácticamente 1 año y medio y todavía nos queda bastante. Pues nada, espero que se haya entendido y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Ginés. Muchas gracias. A mí sí que me gustaría, Ginés, si quieres no te separes mucho, porque sí que me gustaría tener ahora una foto grupal de todos los ganadores y sus respectivos, las personas que han entregado el premio. Y asimismo me gustaría agradecer al equipo, al miembro del jurado, que hace poco más de un mes falló y que estuvo acompañándonos a todos nosotros. Así que muchas gracias a ellos también. ¿Qué os parece si, pues, Ginés, María, os venís? Richard, Chris. Sí. Ahora sí, muchísimas gracias a todos. Feliz puente.